Así se llama el mensaje de esta tarde. Lo que hace el Espíritu Santo en mí. A ver, diga conmigo, lo que hace el Espíritu Santo en mí. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo haga algo grande en nosotros? Hermano, el Espíritu Santo hace cosas sobrenaturales. El Espíritu Santo, mire, lo primero que hace en mí es que me revela los misterios del reino, ¿verdad? El Espíritu Santo me revela lo que va a pasar este mes, el otro año, el próximo año. El Espíritu Santo, hermanos, a los profetas les daba palabras que iban a pasar en 50 años, 70 años, 100 años, ¿verdad? El Espíritu Santo les revelaba. Cuando usted anda de novio, el Espíritu Santo te puede revelar si ese novio va a ser un gran hombre de Dios o no. O si esa mujer va a ser la mujer de tu vida o no. Por eso dice allá en primera de Juan 2:20, que dice que cuando nosotros nos empapamos del Espíritu Santo, dice que Él nos enseña, dice. Mire, dice ahí, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cuál es la unción? El Espíritu Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis, dice, todas las cosas. Hermano, una persona que se empape del Espíritu Santo, nadie lo engaña. Nadie lo engaña. Jesús podía leer el pensamiento de las personas. Estos hombres de Dios, como que estamos estudiando en el libro de los Hechos, ellos podían discernir. En una ocasión, ¿verdad? Ahí lo vamos a estudiar en el libro de los Hechos. Había un brujo ahí en medio de todos los apóstoles y el apóstol Pedro lo reprendió. Arrepiéntete, hijo del diablo, que estás en grandes tinieblas, le dijo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos revela lo que el diablo quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Entonces no nos agarra de sorpresa. El Espíritu Santo nos enseña los misterios del reino. Y ahí en primera de Juan 2:27 nos enseña también el Espíritu Santo que Él es nuestro maestro. Él nos enseña a ser buenos esposos, nos enseña a ser buenos padres, nos enseña a ser buenos cristianos, ¿verdad? Y dice Juan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad, dice, de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, dice, ¿verdad? Según Él nos enseña. Yo no necesito que usted me diga cosas, el Espíritu Santo me las revela. Yo siempre le he dicho a mi esposa, no me contés cosas de la iglesia, no me contés, porque entonces me arruinas la prédica, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo a mí me revela cosas, hermanos, que nadie. Y usted dice, pero ¿quién le dijo al pastor? ¿Verdad? Bueno, el Espíritu Santo nos revela. Así es que esta noche vamos a hablar lo que hace el Espíritu Santo en mí. ¿Cuántos quieren saber cosas sobrenaturales? ¿Verdad? El Espíritu Santo te puede revelar, hermano, ¿verdad? ¿Se imagina aquel profeta Isaías? Dios le dijo a Isaías, ve y dile a Ezequías que se va a morir y que prepare su ataúd. ¿Se imagina, hermanos, que Dios nos dio un mensaje de eso? Cualquiera se arrepiente y deja los vicios y deja los malos hábitos y deja todo, ¿verdad? Pero este rey era un hombre de Dios, ¿verdad? Y cuando le dieron el mensaje no lo recibió. Porque, hermano, cuando te den un mal mensaje no lo recibas. Usted es hijo de Dios, repréndalo. La Biblia dice, no tendrás temor de malas noticias. Y este rey era un hombre de Dios. Ezequías le dijo, Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo que me querés quitar la vida? Si yo gobierno este pueblo, les he enseñado las leyes espirituales. ¿Cómo que me quieres matar? Y volteó su rostro a la pared. Y Dios miró a aquel hombre, ¿verdad? Que era un hombre de Dios. Y dice que el profeta Isaías no había salido todavía de la propiedad del rey. Y le habla el Espíritu Santo y le dice, regrésate y dile al rey que le voy a dar 15 años más de vida. Qué tremendo, ¿verdad? Se lo reveló, les hablaba en voz audible.
El Espíritu Santo te puede hablar en voz audible, hermano. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, lo que hace el Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo le habla a un niño, le habla a un joven, a un adulto, a un anciano, ¿verdad? Él no busca ricos, pobres, intelectuales. Él lo que mira es gente que tiene hambre de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo ve. Él, como le puede hablar a un rico, le puede hablar a un pobre. Como le puede hablar a un estudiado, le puede hablar a una persona que no tenga estudio. Porque Él es el que sabe todas las cosas. Tú tienes un doctorado, Dios te puede hablar, el Espíritu Santo te puede hablar de un doctorado. Pero tal vez este hermano no sabe leer ni escribir, pero también le va a hablar y te va a dar un mensaje. Como le habló al profeta Amós. Que el profeta Amós dijo: yo no soy pastor, ni hijo de pastor, ni nada, ¿verdad? Yo soy un campesino, dijo. Pero cuando usted lee lo que Dios le reveló al profeta Amós para su pueblo, usted dice: wow, Dios no hace acepción de personas. Así que prepárate, hermano, porque Dios quiere hablarte. Dígale que está a su lado: Dios quiere hablarte. Amén. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace en mí es poderoso. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo es que me quita todo lo desordenado que yo soy. Él nos ayuda a ser organizados. Si tienes un vicio, te lo quita. ¿Se acuerda del cojo del domingo pasado, verdad? Estaba a la puerta del templo, hermano. Estaba cojo, estaba desordenado, se perdían las bendiciones, no podía adorar a Dios, ¿verdad? Porque tenía un problema. Pero ahí hay una enseñanza espiritual. Hay gente que no puede entrar al lugar santo porque están cojos. No quieren dejar el vicio, no quieren dejar la droga, no quieren dejar la pornografía, no quieren dejar las mañas, no quieren dejar y están cojos. Pero este cojo de la Biblia no se quedó cojo. Hoy no lo vamos a ver en la puerta, hoy lo vamos a ver adentro del templo. Entró saltando, dice la Biblia, y adorando a Dios. Porque el Espíritu Santo lo tomó y lo cambió y lo transformó y lo hizo una nueva criatura. Porque es el Espíritu Santo el que hace todas las cosas. No es la mujer que lo cambia a uno, por muy brava que sea, ¿verdad? No es el hombre que cambia a la mujer por un macho que se crea. Es el Espíritu Santo, hermano. Él es el que nos cambia. Él amansa burros y malcriados, como era yo, ¿verdad? Y nos deja bien mansitos para su gloria y para su honra. Bueno, todavía no he empezado, imagínense, ya Dios nos habló. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 1 al 22. Gloria a Dios, tenemos que terminar esta enseñanza porque es poderosa. Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 22. ¿Cómo se llama la prédica? Lo que hace el Espíritu Santo en mí. Esta semana hable con el Espíritu Santo. Porque, hermanos, hay mucha ignorancia acerca del personaje del Espíritu Santo. Nosotros conocemos un poquito de Dios, conocemos un poquito de Jesús, pero conocemos muy poco del Espíritu Santo. Y ahorita nosotros estamos viviendo la temporada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está en la tierra ahorita. Él es el Señor de la iglesia. Él está en medio de su pueblo, ¿verdad? Dios en el Antiguo Testamento estaba con los profetas. Jesús en el Nuevo Testamento estaba con los apóstoles. Pero hoy en el año 2023, quien está con nosotros es el Espíritu Santo. Usted habla con Él. Si usted está enfermo, usted le dice: sáname, Espíritu Santo. Quema de raíz esa enfermedad. Y Él es poderoso para hacerlo. Entonces, Hechos 4, del 1 al 22, es la continuación del capítulo 3. Vamos a ver cómo termina el capítulo 3. Versículo 26. Y ahí entramos al capítulo 4, verso 1. Pero mire cómo terminó. Terminó con un cojo, ¿verdad? Bueno, hoy es la continuación de la sanación de ese cojo. Y dice
Hechos 3:26. A vosotros primeramente, Pedro les está predicando el mensaje después de que se sana a este hombre cojo, que tenía más de 40 años de estar cojo y nunca había caminado, era cojo de nacimiento. Y Pedro les está predicando después de la sanidad y les dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Les está predicando un mensaje poderoso a los judíos, ¿verdad? Porque Pedro lo que quiere hacer es que ellos reciban el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les revele el reino, ¿verdad? Porque estaban ciegos. Entonces entramos al capítulo 4, verso 1, dice: hablando ellos, acuérdense que Pedro y Juan iban al templo a orar a las 3 de la tarde y levantaron este cojo de nacimiento porque ellos tenían el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y le dijeron: míranos, no tenemos plata, no tenemos oro, porque la plata y el oro no te pueden sanar de una muerte, ¿verdad? Pero tenemos el poder de Dios. Y en el nombre de Jesús le dijeron: levántate y anda. Y hermanos, y ese milagro, pues el chisme corrió inmediatamente. Tanto que inmediatamente ya en toda la ciudad se sabía que aquel cojo que estaba ahí por más de 40 años, los apóstoles, Dios los había usado para la sanidad de ese hombre. Entonces, en el capítulo 4, verso 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, dice, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Vinieron los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y eran parte del Sanedrín, ¿verdad? Eran parte ahí de la Suprema Corte. Era la máxima autoridad, todos estos personajes que vinieron. Y dice el 2, resentidos, dice, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano a Pedro y a Juan, ¿verdad? Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, ¿verdad? O sea que la sanación de este cojo les tocó la cárcel a estos hombres de Dios. Les tocó dormir en el bote, dicen allá en mi país, ¿verdad? Verso 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Esto me gusta. ¿Y cuántos fueron los que creyeron? Dice ahí. Y el número de los varones, y creyeron, dice, y el número de los varones era como ¿cuántos? Oiga, hermanos, los chismes son tan tremendos que cómo corren, ¿verdad? Se imagina que este chisme hizo que se reunieran 5,000 hombres. Y a las mujeres les encanta el chisme también. Imagine cuántas mujeres llegaron ahí, ¿verdad? Porque eran hombres, dice ahí, nada más 5,000. Ajá, y si a la mujer le gusta más el chisme que al hombre, quiere decir que habían más, ¿verdad? Entonces dice que el número de los que creyeron era como 5,000. Y mire el verso 5. Aconteció al día siguiente, dice, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, me gusta esta pregunta: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Qué tremenda pregunta, ¿verdad? Ay, a mí me encantan estas preguntas. ¿Habéis hecho vosotros esto? Verso 8 dice: entonces Pedro, lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Uy, hermano, esto es tremendo. Aquí hay una gran enseñanza que solo de aquí pudiéramos hablar toda la noche hoy. Lo que significa llenarse del Espíritu Santo. Cuando le preguntaron con qué autoridad ustedes han hecho esto acá. Y entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo, le va a hablar a la máxima autoridad. Como quien dice el presidente, la Suprema Corte, todo el poder judicial y todo el poder
máximo que habían entonces, se reunieron para entrevistar a estos dos hombres. ¿Por qué causa este cojo se ve? Estaban bravos. Hermano, hay gente que se enoja cuando Dios hace milagros. Dicen que Pedro no se alegró mucho cuando le sanó la suegra a Jesús. Así dicen algunos, ¿verdad? Pero es un chiste nada más, no se la crea. Pero sí, tenía una fiebre tremenda y se la sanó. Entonces dice ahí el verso: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, eso no lo sabemos, ¿verdad? Dios sabe cómo lo hizo. Sea notorio, dice, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, mire, les empieza a predicar, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cómo estaba? Sano. ¿Quién es el que ha cambiado nuestras vidas, hermano? ¿Quién puede decirnos a nosotros que Dios no es real, que Jesucristo no es real? Verso 11 dice: este Jesús, les dice Pedro, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los cuales ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Qué tremendo. Acuérdese que acababan de matar al Señor, ¿verdad? Y Jesús les dice: ese que ustedes mataron, en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Bajo el dado a los cielos, si no dice en Jesucristo, hombre, ¿verdad? Verso 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro, denuedo quiere decir el poder, lo que salía de él. Había algo, ¿verdad?, que Pedro podía proyectar, y era el poder de Dios. Hay gente que dice, pastores, que cuando yo voy a su iglesia hay algo que se siente ahí, ¿verdad? Y no es el templo, hermano, no es el pastor, es el poder del Espíritu Santo. Entonces dice ahí que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, dice, no eran hombres estudiados, hermano, se maravillaban y les reconocían, dice, que habían estado con Jesús. Se les notaba a estos hombres que eran seguidores de Jesús. Que se nos note a nosotros, hermanos, que somos seguidores de Jesús cuando andemos allá afuera. Verso 14 dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ahí estaba la evidencia. Aquel hombre que estaba 40 años tirado, que nunca había caminado, estaba con ellos ahí de pie. Imagino que estaba saltando. Imagino que Juan le había dicho: tírate unos brinquitos ahí para que vean que ya no estás cojo. Y ahí estaba aquel, ¿verdad? Y lo miraban, dice. ¿Y cómo, hermanos, si ahí estaban los hechos? Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que el diablo será avergonzado, dice, y que pronto será aplastado bajo la planta de nuestros pies. Dice el verso 15: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Mire ahí la máxima autoridad de aquel entonces, los incrédulos. No podemos negar que Dios es real en la vida de este hombre. Verso 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, dijeron ellos, amenacémosle. Porque el diablo siempre te quiere amenazar. Te voy a matar, ¿verdad? Amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante
a hombre alguno en este nombre, o sea, el nombre de Jesús. Verso 18 dice: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hermano, ¿usted cree que usted va a callar a una persona que está llena del Espíritu Santo? ¿Usted cree que va a callar usted a un hombre que es de Dios y a una mujer que es de Dios solo porque lo amenazan? No, hermano. Usted puede callar a un creyente carnal, a una creyente carnal, pero a un hombre que esté empapado, mejor predica. Con más autoridad predica. Porque es un hombre que no le importa morir por la causa de Cristo. Como murieron estos hombres, ¿verdad? Que honraron el nombre de Dios. Como cuando Policarpo fue allá a Esmirna, donde se adoraba a César. Ahí habían que ir cada año, hermanos, y postrarse delante de César y persignarse. Y decir que César era el Dios. Y llevaron a Policarpo, el de la iglesia de Esmirna. Y cuando estaba delante de César dijo: no, yo solo me postro delante de uno que ha salvado mi vida. Se llama Jesús. Él ha estado conmigo, dijo, en estos 86 años que tenía este hombre. Y dijo César: métanlo a la higuera, amárrenlo y métanlo. ¿Para qué me van a amarrar? Dijo, yo solito me meto a la hoguera. 3 minutos voy a morir quemado y estoy con mi rey. No les importaba, hermano. Entonces dice que a estos igual, ¿verdad? Los intimidaron para que no hablasen más en el nombre de Jesús. Y el verso 19 dice: más Pedro y Juan respondieron, diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Si es que se las pusieron difícil, hermano. Juzguen entre vosotros, que son la máxima autoridad, que ustedes son los que hacen las leyes acá. Juzguen entre ustedes. ¿A quién es necesario obedezcamos? ¿A ustedes o primeramente a Dios? Ellos sabían, porque eran los que enseñaban la palabra. Y mire lo que dijeron ellos: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dijeron Pedro y Juan. ¿Cuántas cosas usted ha visto y ha oído, hermanos, en este peregrinar con Cristo? ¿Cuántos milagros usted ha visto? ¿Cuántos milagros usted ha oído? ¿Y usted va a dejar al Señor por cualquier cosa? No, no creo. Y estos dijeron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. Habían 5,000 personas ahí, solo hombres. Imagínense. Glorificaban a Dios por lo que se había hecho, dice. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más, dice, de 40 años. De 40 años. Entonces, hermanos, si nosotros vemos el contexto de todo esto, lo que encontramos aquí verdaderamente es lo que hace el Espíritu Santo en mí. Porque no es Pedro, no es Juan, no es el pastor Saúl Ayala. Es lo que hace el Espíritu Santo en mí, hermano. Eso es lo que marca la diferencia en nosotros, ¿o no? Eso es lo que nos hace diferente. Eso es lo que nos cambia, lo que nos transforma. Eso es lo que nos hace que vivamos en victoria. Eso es lo que nos hace guerreros. Eso es lo que nos hace hombres y mujeres de Dios. Eso es lo que nos deleita. Así es que estos hombres fueron tremendos. Entonces aquí, hermanos, así como el ser humano sin el Espíritu Santo, dice la Biblia, no puede vivir, así tampoco el cristiano no puede ser victorioso sin el Espíritu Santo. No puede. Por eso hay que llenarnos del Espíritu Santo. ¿Por qué hay cristianos derrotados? ¿Por qué hay cristianos fracasados? ¿Por qué hay cristianos que se alejan de Dios? Porque no están llenos del Espíritu Santo. No son victoriosos. Note esto en su mente y en su corazón.
Una persona que no tiene comunión con el Espíritu Santo, su vida cristiana es muy baja, medio. Está nada más con el agua en las rodillas, teniendo un río, pero se ha metido solo hasta el agua en las rodillas. No, hermano, el Espíritu Santo tiene un río para que usted y yo nademos en ese río, para que nos metamos a las profundidades de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Denle un aplauso al Señor, hermanos, porque el Espíritu Santo no se entrega por pedacitos. Él te quiere todo. Es como el matrimonio. Tú eres solo para tu esposa, ¿verdad? Tú eres solo para tu esposo. Así es el Espíritu Santo. Dice que Él nos anhela celosamente, dice, porque Él reclama todo de ti, que le entreguemos todo nuestro ser a Él, ¿verdad? Entonces hay gente que se aparta de Dios por cualquier cosa. Hay gente que peca bien fácil, ¿verdad? Porque no tienen esa comunión profunda con el Espíritu Santo. Algunos caminan como aquel carro que ya va con la luz roja, que clama que paren la gasolinera y le eche gas, porque ya no va ni con la reserva, sino que con el polvo, con el olor a gas, ¿verdad? Y aquel carro, si no te habla, pero una de esas te va a hablar, porque hay hermanos que solo con la luz roja caminan. Yo siempre le he dicho a mi esposa, ¿por qué esperar que el carro llegue a la luz roja para parar en una gasolinera? ¿Por qué no echarle gas cuando estás en la mitad? Vuélvelo a llenar. O falta un cuarto, vuélvelo. Pero hay gente, hermanos, que si no llega a la luz roja, todavía anda gas, pastor, no se preocupe. Y algunos hasta se quedan, hermano, tirados porque los dejó el carro. Y todavía se atreven a llamarle al pastor, pastor, venga a auxiliarme porque me quedé sin gas. No, hermano, váyase caminando para la gasolinera, porque es tan desordenado usted. Dígale que está a su lado, te están hablando a ti o a mi hermano, dígale. Entonces gente así, hermano, caminan solo en la reserva del Espíritu Santo. Y por eso es que vemos ahora tanta crisis en las iglesias, porque la gente no intimida, no tiene intimidad con el Espíritu Santo. Por eso estos estudios tienen que cambiarnos, tienen que transformarnos de una manera sobrenatural. Enamórate del Espíritu Santo, hermano. Tenemos que enamorarnos. Mire lo que dice Santiago 4:5. Qué bonito verso este. Santiago 4:5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela, dice, celosamente? ¿Verdad? O sea que aquí vemos, hermanos, que el Espíritu Santo, Él quiere estar contigo. Él quiere que lo conozcamos. Él quiere revelarte cosas maravillosas. Él quiere quitarte esa frustración tal vez que tú tienes. Pero tenemos que aprender a estar con Él. Él habla a través de la palabra. El Espíritu Santo te puede hablar a través de sueños. El Espíritu Santo te puede hablar a través de una voz interna al oído, ¿verdad? Aquel que camina con el Espíritu Santo, Dios le habla y le revela cosas profundas, maravillosas, como se las reveló a estos hombres. Entonces, hermanos, es hermoso cuando aprendemos, ¿verdad?, que este hombre cojo, él no se quedó cojo, el Espíritu Santo lo tomó. Yo no sé qué tremendo hombre de Dios haya sido este, pero hermanos, cuando Dios hace un milagro en una persona, de estar 40 años, imagínense que ya es un problema para la comunidad. Ya este hombre, yo creo que no tenía ningún amigo. El que está en una crisis así, nadie quiere ser amigo de él.
Pero el Espíritu Santo lo tomó a este hombre y se convirtieron, dice, 5,000 personas. Qué tremendo, hermano. Entonces, el Espíritu Santo hará cosas grandes, ¿verdad? Si nosotros lo conocemos. Por eso es bueno, mire, un hombre de Dios, una mujer de Dios siempre va a bendecir sus hijos. Y su oración será ser: Señor, yo te entrego mi hija, yo te entrego mi hijo, Señor. Tú lo vas a liberar, tú le vas a quitar lo desordenado que es. Va a ser un hombre de Dios, va a ser una mujer de Dios. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que aprender a hablar en ese lenguaje. Entonces dice que estos hombres los echaron a la cárcel. ¿Usted iría a la cárcel por 5,000 almas que ganara para Cristo? ¿Cuántos irían a la cárcel por 5,000 almas? ¿Solo uno? Yo voy por menos, hermano. Yo por menos almas estoy dispuesto a ir a la cárcel. Estos hombres con gusto fueron a la cárcel. No fueron a la cárcel por sinvergüenzas o por léperos. Fueron a la cárcel por predicar a Cristo. Pablo solo en la cárcel pasaba, porque no paraba de predicar a Cristo. Y ahí se ganaban los soldados, los cabos, los sargentos, los capitanes y los generales. Por eso Pablo en las cartas siempre dice: salúdenme a los de la casa de César. Toda la jerarquía de militares se lo ganó Pablo para Cristo. Dicen que a Pablo le ponían un soldado cada hora, era un cristiano seguro. Después se lo pusieron cada 45 minutos, era un cristiano seguro. Después se lo ponían cada 30 minutos, era un cristiano seguro. Se le pusieron cada 15 minutos, era un cristiano seguro. Ese hombre no paraba. Por eso dice, le manda a decir Pablo a los filipenses: oren por mí, dice, porque se me ha abierto una puerta grande aquí en la cárcel. Porque todos se estaban convirtiendo. Si aquel rey Agripa le dijo: si sigues hablando me voy a hacer aleluya, le dijo. Pues más te vale, le dijo Pablo, porque no te va a tocar fuego en el infierno. Porque estaba hablando con denuedo, con poder y autoridad. Acuérdate que Dios lo cogió para ganar a los reyes de la tierra. Pablo ganó varios reyes de la tierra. 5,000 almas que se convirtieron a Cristo. Hermano, qué tremendo. Si Dios te usa, ¿verdad? Que te use para ganar almas. Imagínese este paralítico. Por eso Jesús dijo en una ocasión: si no me creen por los milagros, créanme por la palabra. Qué tremendo. Los milagros son necesarios en una iglesia, porque en la iglesia hay mucha gente incrédula. Y hay gente que no se va a convertir a Cristo si no miran un milagro, ¿verdad? Por eso los milagros son necesarios. Y qué bonito el jueves, ¿verdad? Como daban testimonio ahí las hermanas de milagros que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y lo vemos aquí, imagínense, estas 5,000 personas fueron un producto de la sanación de ese cojo. Y se acuerda que Pedro había ganado 3,000 almas en el sermón anterior, ¿verdad? 3,000 se convirtieron. Hayan hecho 2:41. Dice que en un solo sermón se convirtieron 3,000 personas. Se cree que este segundo sermón que Pablo da aquí en Hechos 4 fue antes de un mes del sermón anterior. Y aquí se convierte en 5,000. Entonces, en menos de un mes, ¿habían cuántos miembros en la iglesia? 8,000. Y nosotros pasan meses, hermano, y a veces ni uno. ¿Y qué pasará, pues? ¿Verdad? Y usted con un montón de tíos bolos que tiene en la casa, un montón de primos mundanos, y no los invita a la iglesia, ¿verdad? Ah, no, pastor, este tiene arreglo, que vaya al infierno. No, hermano, hay que predicarle a Cristo. Dígale: ¿sabes qué? Vamos a la iglesia. Háblele con denuedo, con autoridad. Ponga las manos sobre él y declare que el Espíritu Santo lo va a cambiar y lo va a transformar. Yo, cuando alguien me dice: pastor, ore por mí, con mucho gusto, ¡pum!, yo pongo las manos sobre él y declaro el poder de Dios que va a caer sobre esa persona.
Una vez agarré un muchacho en un carro convertible ahí en el Fútbol, le digo, no te vayas, quiero orar por ti. Soy un ministro del Evangelio, Dios me ha puesto que tengo que orar por ti. Tu vida está en peligro, le dije. El Señor me puso eso. Quiero orar por ti antes de que te vayas. Ok, me dijo. Ahí quédate, le digo, sentadito. Solo voy a hacer una oración y te vas. Y oré, le puse las manos y me dijo, nadie había orado por mí así nunca antes. ¿Qué sentiste, Leo? No sé, dice, sentí algo tremendo adentro de mí. Es el poder de Dios, le dije yo. ¿Verdad? Busca una iglesia. Y le di la dirección de la iglesia a nosotros. Si el inglés es mejor para ti, busca una iglesia americana, le dije, pero busca una iglesia. Porque si no, el diablo te va a matar. Y se fue que el muchacho un poco así como traumado, ¿verdad? ¿Y quién será de haber dicho? ¿Verdad? Entonces, vemos, hermanos, que cuando verdaderamente nosotros nos dejamos usar por el Señor, Dios nos usa. Aquí en Hechos 4:4 dice que eran como 5,000 los que se convirtieron ese día. Imagínense. Entonces, aquí en Hechos 4, 7 y 8, Hechos 4, 7 y 8, gloria a Dios. Dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Y a Pedro les explica, ¿verdad? Entonces, hermanos, la oración de nosotros debería ser cada día, mi oración es que yo sea lleno del Espíritu Santo. Porque ahí en el verso 8 dice ahí que Pedro lleno del Espíritu Santo. La oración suya y la oración mía debería de ser que cada día usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Porque hay gente que piensa que una vez somos llenos ya y ya nunca más necesitamos la llenura. No, hermanos, si la llenura la ocupamos todos los días. Todos los días. Luchamos, ¿verdad? A veces en la noche ya necesitamos la llenura. Si usted ve aquí en este capítulo 3, 3 veces Pedro necesitó ser lleno del Espíritu Santo. Se enfrentó con los gobernantes. Se enfrentó con los demonios allá. Había oposición. 3 veces, imagínense, este capítulo 4 habla de que Pedro necesitó la llenura del Espíritu Santo. 3 veces. Así que quitémonos esa mentalidad de hermana Nana que solo una vez somos llenos del Espíritu Santo y nunca más. No, cada día la necesitamos. Allá en Hechos 2:4 dice que el día del Pentecostés todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí estaba Pedro. Antes de un mes, Pedro había sido lleno del Espíritu Santo. Por primera vez, ahí el Espíritu Santo vino sobre ellos, lo llenó a todos. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo llenó con poder y a esto les gustó eso. Porque, hermano, ya cuando uno aprende a caminar en la llenura del Espíritu Santo, entonces ya no podemos caminar en la carne. Porque esto es bonito andar en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque cuando tú andas en el poder del Espíritu Santo, Satanás te respeta. Los demonios te respetan. La enfermedad te respeta. Las obras de las tinieblas te respetan. Estás blindado por Dios, nadie te puede tocar. Por eso dice el Señor, y recibiréis poder, dice. El vicio ya no te puede gobernar. Dios te da el poder para tenerle asco a todas esas obras de tinieblas que hay en este mundo, a todo engaño. Entonces, cuando estos hombres oraban, hermanos, el Espíritu Santo hacía cosas tremendas en la gente. Mire, por ejemplo, en Hechos 4, 29 al 31. Dice que estos hombres ahí, cuando estaban reunidos, dice, Hechos 29 al 31,
y ahora, Señor, Pedro está haciendo una oración, ¿verdad? Porque acuérdese que los amenazaron. Y Pedro hace una oración y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede, dice, a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, hermanos, que cuando somos amenazados, usted sabe que en este país ahí nos pasan amenazando, ¿verdad? Que tarde que temprano van a quitar las Biblias, que no puedes predicar y que no sé qué. A mí una vez la policía ahí andaban los hermanos de la iglesia conmigo, repartieron 5,000 juguetes y me dijeron, predíqueles, pastor, me dijo el oficial, cada 5 minutos. Y luego repartimos juguetes. Y luego predica otros 5. Y ahí estuvimos, hermanos, predicando. Y vino el líder ahí de los homosexuales y le dijo ahí al sargento, él no puede predicar la palabra de Dios aquí. Y el sargento vino y me dijo, tú no puedes predicar la palabra de aquí. I'm sorry, Sergeant, le dije yo, pero yo tengo el permiso del capitán. ¿De veras? Me dijo. Se fue a preguntarle. Y ya me hizo señas. Sigue, no pare. No, nos agüitó aquel. Fui y le dije, no te metas con nosotros. Somos poderosos en Cristo Jesús. Me hizo así. Pedro está orando aquí y dice, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. A veces nosotros cuando vamos a hacer cruzadas, hermanos, a Centroamérica, usted sabe, ¿verdad? Siempre está la amenaza de los brujos, que van a llegar brujos, que hicieron brujería. Cuando nos fuimos a meter allá con la hermana Rosia, allá a Guatemala, a Samayá, ¿verdad? Fuimos a meter ahí al área de los brujos, ahí liberamos varios brujos, le quitamos la máscara que andaban ahí, pues estaban en feria. Recibieron a Cristo, hermano, ¿verdad? Y Pedro sigue clamando, dice en el verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea que Pedro y Juan estaban diciendo, hermano, Señor, concédenos poder. Y a medida que nosotros predicamos, tú vas a manifestar tus señales, tus prodigios y tus maravillas. Por eso en el libro de los Hechos nosotros miramos a Jesús operando a través del Espíritu Santo. Y en el verso 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, dice, ¿cuántos? Todos, dice, ¿fueron qué? Otra vez llenos del Espíritu Santo. Y hablaban, dice, con denuedo la palabra de Dios. Aquí ya no solo era Pedro y Juan, todos. ¿Cuántos habían sido convertidos? 5,000. Y dice que todos hablaban con denuedo. Ya no eran 2, eran 5,002. Y el montón de mujeres que habían ahí. O sea, hermano, que todo Jerusalén se había llenado. ¿Cómo se iban a atrever estos gobernantes a arrestar a estos hombres? Se metía el pueblo con ellos ahí. Y fíjense que cuando nosotros leemos Hechos 4 del 1 al 6, contamos 11 grupos individuales que habían ahí, que estaban en contra de estos hombres que no predicaran la Biblia. Eran 11 grupos los que componían el Sanedrín, que representaba la máxima autoridad. Usted lee Hechos 4 del 1 al 6, ahí dice saduceos, el del templo, la familia real, ¿verdad? Y todos, 11 grupos estaban en contra de que estos hombres predicaran. 11 contra 2. Pero Dios estaba con ellos. Y eso marcó la diferencia en estos hombres, ¿verdad? Por eso Pablo les habla, Pedro les habla, ¿verdad? En esa oposición. Así es que, qué bonito es cuando aprendemos, hermanos, estos principios. La oposición no puede impedir que nosotros dejemos de predicar a Cristo. No puede impedir. Va a haber oposición. Tenemos oposición, ¿verdad? Martín Lutero cuenta que cuando él preparaba sus sermones, dice que él bien sentía la presencia satánica a la par de él, cuando él preparaba sus sermones, porque esos sermones iban a ganar alma.
Y él se paraba como un hombre de Dios a orar y reprendía esos demonios, ¿verdad? Entonces siempre va a haber oposición, ¿verdad? Para predicar la palabra. Siempre van a impedir que Jesús sea predicado. Satanás siempre nos ha atacado a través de la mundanalidad. Pero qué hermoso es cuando nosotros, hermanos, nos paramos. Me contaba el pastor Samuel Palencia, de allá de Los Ángeles. Dice que un día estaba un pandillero fumándose un puro de marihuana. Él andaba evangelizando y le dijo: quiero hacerte una pregunta, ¿tú amas a Dios? Y aquel pandillero le dijo: sí, yo amo a Dios. ¿Cómo lo amas?, le dijo. ¿Lo amas mucho o lo amas poco? Lo amo mucho, le dijo. Y le dijo: te voy a probar a ver si es cierto. Te voy a hacer una pregunta. Si tú verdaderamente amas a Dios, le dijo, y tú sabes que fumando marihuana ofendes a Dios, si Dios te dijera que dejaras de fumar marihuana, ¿lo hicieras para mostrarle a Dios que lo ama? Agarró el puro, dice, y lo pateó y le dijo: sí, lo hago. Vente conmigo para la iglesia, le dijo. Y se le dio para la iglesia y aquel muchacho se convirtió. Qué tremendo. Qué manera más astuta, ¿verdad?, de poder presentar el evangelio a este muchacho. Este concilio, hermanos, que entrevistaron a estos dos hombres fueron los mismos que dieron el voto para matar a Jesús. Así que la meta de ellos es que pensaron que con estos iban a hacer lo mismo, pero no pudieron. Por eso Pedro le dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermano, la única cura de nosotros se llama Cristo. Estados Unidos no es la tierra prometida, Cristo es la tierra prometida. Usted tiene a Cristo, usted es feliz. Esté allá en Centroamérica o usted aquí, usted es feliz. Si no, vaya a Centroamérica, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que la gente que ama al Señor es feliz donde quiera que está. Son felices. Vamos a ir aterrizando aquí ya, porque ya algunos me están viendo feo. Aquí en Hechos, bueno, no lo vamos a leer del 15 al 22. Vamos a hacer la aplicación del sermón. ¿Cómo se llama el mensaje, dijimos? Lo que hace el Espíritu Santo en mí. Usted quiere, hermanos, que el Espíritu Santo haga algo en nosotros. Aquí está el mensaje en miniatura. Mire, la hermana Marlene siempre tiene la creatividad de hacer el sermón en miniatura los domingos, ¿verdad? Para hacer la aplicación. ¿Qué hacer para que nadie te detenga en tu caminar con Dios? Porque va a haber mucha oposición. Acuérdese que el diablo vino a matar, robar y destruir, dice la Biblia. Oposición hay. Tal vez alguno de ustedes tuvo oposición para venir hoy aquí. Tal vez había un partido de fútbol. A lo mejor te invitaron a bailar la Macarena. O te invitaban a una carne asada. Y tanta oposición que hay cuando alguien te invita a una iglesia, ¿verdad? Pero verdaderamente lo que hace el Espíritu Santo en mí, si usted quiere caminar con Dios, número uno, tienes que hacer: llénate del Espíritu Santo todos los días. Usted levántese en la mañana y hable con el Espíritu Santo. Diga: el Espíritu Santo, yo no te conozco, pero yo quiero sentirte. Yo quiero que tú me abraces. Yo quiero que tú me des poder para dejar las mañas, para dejar los vicios, para dejar los malos hábitos. Yo quiero ser un cristiano de a de veras. No quiero ser un cristiano mediocre. Yo no quiero ser un cristiano con el agua a los tobillos. Quiero nadar en el río tuyo. Quiero ser un cristiano de profundidad, como esos hombres del libro de los Hechos, como Pedro y como Juan. Así dígale al Señor, póngale un ejemplo. Quiero ser como Eliseo, que te pidió que quería ser el doble usado más que su maestro Elías. Entonces llénate del Espíritu Santo todos los días, y de esa manera vas a cerrar todo ciclo pecaminoso que hay en tu vida, porque estás ofendiendo a Dios. Por eso ahí en Hechos 4:8 que dice que Pedro dice: lleno del Espíritu Santo.
se paró con una autoridad sobrenatural, ¿verdad? La segunda cosa que tenemos que hacer es honra a Dios con tu vida y Él te va a honrar con su poder. Tú pones en alto el nombre de Dios donde quiera que vayas, Dios te va a honrar con su poder. La Biblia dice que cuando tú pongas las manos de los enfermos, dice que ellos se van a sanar. ¿Cómo funciona eso? No me pregunte. Pero si la Biblia dice que hay que poner las manos de los enfermos y ellos se van a sanar, Dios los sana. Ahí en Hechos 4:13, ahí está. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mire, tal vez ellos humanamente no eran hombres estudiados, ¿verdad? Pero habían dos cosas que hacían que Pedro y Juan fueran diferentes y fueran 10 veces mejor, más que los estudiados. Habían dos cosas que hacían a Pedro y Juan diferentes. Número uno, conocían las Escrituras. Amén. Número dos, conocían el poder de Dios. Y eso los hacía diferentes. Mire, hermano, nosotros podemos ser ignorantes en muchas cosas, pero usted conoce las Escrituras y usted conoce el poder de Dios. Eso te hace 10 veces mejor que uno que tiene 3, 4, 5 doctorados, que sabe 3, 4 idiomas. Eso te hace mejor, ¿o no? Entonces dice, honras a Dios con tu vida y Él te va a honrar con su poder. Señor, toca a mis hijos, toca a mi esposa, toca a mi familia, Padre, en el nombre de Jesús. Y usted intercede, ¿verdad? Dios te escucha. Dios te escucha. La tercera cosa que tenemos que hacer para que el Espíritu Santo haga algo en mí, conviértete en un testigo de las maravillas que el Espíritu Santo quiere hacer a través de tu vida. Y ahí en Hechos 4:20 al 22 miramos, ¿verdad?, que estos hombres se convirtieron en testigos del poder de Dios. Y dice, porque no podemos dejar de decir, dijeron ellos, lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Tremendo, ¿verdad? Entonces conviértete en un testigo de las maravillas de Dios. Qué bonito es que nos conozcan, ¿verdad? Porque tenemos el poder de Dios. Qué bonito es que usted le diga a alguien, mira, vamos a la iglesia. Ahí el pastor todos los domingos hace el llamado. Cuando él haga el llamado, tú pasas y ve con fe y Dios te va a sanar. Nosotros tenemos que desafiar a la gente, hermano. Mire, yo cuando conozco a alguien afuera le digo, mire, vaya una vez a la iglesia y no le gusta, no vuelva. Pero vaya una vez. Y el que tiene hambre de Dios y viene una vez, ya se fue pegado bajo el ala, va a volver. Y no es el pastor que lo trae. Allá afuera ya te lavaron el coco a vos también. Y bien lavado, dígale, porque estaba bien cochino. Porque así le dicen allá afuera a uno. Ya te van a bajar los diezmos y te van a bajar todo el dinero. Si el diablo te lo quitaba todo y no te decían nada. Aquí solo te quitamos un poquito. Allá el diablo le quita todo a uno, hermano. Lo deja acabado y arruinado toda la vida. Nunca te abunda el dinero. Aquí en la iglesia te piden el 10 y nunca te falta dinero en tu cartera. Paga la renta, paga los biles. Les mandas a tu familia y todavía te sobra para comprar un carrito y para ahorrar para una casita en un futuro. Hasta la suegra bendice uno, ¿o no? Poquito, ¿verdad? Bendice la suegra. El último, nadie te podrá detener en todo lo que emprendas. Nadie. Hermanos, nadie nos puede detener. El diablo no puede parar esta obra. Hay un corito que dice, esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Nadie la va a poder parar.
Los gobernantes no van a poder. Los demonios no van a poder. La gente que se opone no va a poder. Entonces imagínense. Número 1, llénate del Espíritu Santo. Número 2, honra a Dios con tu vida. Número 3, conviértete en un testigo de las maravillas de Dios. Y número 4, nadie te podrá parar en todo lo que emprendas. Siempre vamos a tener amenazas porque la lucha que tenemos es con Satanás y sus demonios, ¿verdad? Con Satanás y sus demonios. Pero mire, leemos el último versículo aquí, Hechos 4, 32 al 34. Próximo domingo vamos a seguir el capítulo 5. Léalo en su casa para que usted ya tenga una idea y usted va a decir, wow, esta prédica va a estar poderosa. Y Elías las graba también ahí para que usted las escuche ahí entre semanas, ¿verdad? Y termina aquí esta enseñanza en Hechos 4, 32 al 34. Y la multitud, dice, de los que habían creído, era de un corazón y una alma. Y ninguno, dice, decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Sabe qué me enseña esto, hermanos? Que esta era una iglesia que todos estaban metidos con Dios. Dice que todas las cosas las tenían en común y eran de un solo corazón. Todos estaban conectados con lo sobrenatural. Amén. Aquí no habían hermanos peleados y hermanas peleadas. Todos estaban metidos con el Espíritu Santo. Aquí no habían carnales, hermanos. Todos estaban contagiados de lo sobrenatural. Todos se dejaron usar por el Espíritu Santo. Y dice el 33. Y con gran poder. ¿Con qué? Mire que no dice y con poder, dice con gran poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos, dice, ningún necesitado. Es que cuando uno se mete con Dios, hermanos, somos pobres pero finos, porque sabemos a quién pedirle, ¿verdad? No había ningún necesitado, dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea que aquí habían algunos ricachones, hermano, ¿verdad? Que usted sabe que el ricachón, dicen que después de tener $1,000,000 se vuelve más tacaño porque quiere tener 2. Ya cuando una persona se va enriqueciendo, ya se vuelve más codo, ¿verdad? Aquí no hay ricachones, sí, pero codos no, ¿verdad? Entonces, pero cuando el Espíritu Santo te toca, hermanos, te quita lo tacaño. Amén. Porque Él te quiere bendecir más. Entonces aquí los ricos que tenían 3 casas vendían una y le decían lo traían a los apóstoles. Miren, aquí vendí una casa. Los apóstoles manejaban las finanzas en la iglesia primitiva porque eran hombres de confianza, ¿verdad? Ahora los pastores nos dicen que no toquemos el dinero de la iglesia para que la gente no nos coma vivos allá afuera, ¿verdad? Porque siempre la gente, y los diezmos ustedes los comen, me dijo un señor allá afuera. No, le digo, un poquito. Oh, usted se roba todos los diezmos. No, un poquito. Le digo, pues no me los robo, me los dan. En la iglesia hay gente, le digo yo, de confianza que firma cheque. Yo no firmo ni un cheque. Le digo, ¿le molesta a usted verme bendecido? No, me dijo, solo quería probarte a ver si te enojas, me dijo. Porque hay pastores que yo los pruebo, me dijo. No, no se preocupe, yo estoy curado de espantos, le digo. Pero así es. Estos hombres, hermanos, eran hombres de Dios. No había necesidad. Aquí se cumple lo que dice el Salmo 34. Los que buscan, dice al Señor, no tendrán falta, dice, de ningún bien. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a decirle al Señor en esta preciosa tarde que queremos enamorarnos de Él. Padre, gracias por tu palabra. Señor, qué lindo es venir a la casa de Dios y escuchar las cosas sobrenaturales que tú haces.
Señor, rogamos, Padre, que lo que tú hiciste hace 2000 años allá en Jerusalén, en Israel, Señor, que nos permitas un sacudimiento de eso aquí en California, Señor, en este valle de San Fernando. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo, Padre, caiga sobre el alcohólico, sobre el drogadicto, sobre el pandillero, sobre el hechicero, Señor, sobre aquel que está atado a vicios y adicciones. Te rogamos, Padre, que caiga sobre ellos, Señor, y que algo nuevo pueda nacer en sus corazones, Señor. Oramos, Padre, que el Espíritu Santo es una evidencia maravillosa, Señor, donde se nos conoce que somos gente de reino, Señor, que tú nos revelas las riquezas del reino. Permítenos, Padre, que nos enamoremos del Espíritu Santo. No será fácil, pero tampoco será difícil. Dale la oportunidad al Espíritu Santo. Hermano que estás aquí, amigo que estás aquí. Si te vas a entregar a Dios, entrégate todo. El Espíritu Santo se va a encargar de eso. Tú solo ábrele la puerta de tu corazón. Yo quiero invitarte en esta tarde, antes de irnos, que hagas esta oración, que le entregues tu vida a Él. Usted que nos ve a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, entrégale tu vida a Él. Termina este año con Dios, cerquita de Dios, enamorado de Dios, buscando de Dios, y le vas a encontrar propósito a tu vida. Hoy el Espíritu Santo quiere hacerte un llamado. Él es un caballero. Él toca la puerta de tu corazón. Si tú se la abres, Él va a entrar a tu vida. Si no, tú te pierdes la bendición. Yo se la abrí hace más de 20 años, la puerta de mi corazón. Jamás me imaginé que iba a ser un pastor. Jamás me imaginé que mis hijos iban a ser músicos. Y ahora le doy gracias a Dios, porque soy un hombre de Dios. Mi esposa es una mujer de Dios. Y hoy el Señor quiere entrar en tu corazón. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Si nunca la has hecho, hoy toma la mejor decisión de tu vida. No importa si estás enfermo, no importa si has perdido el trabajo, no importa si te ha ido mal en todo. Si Cristo está contigo, no has perdido nada. Si el Espíritu Santo está contigo, no has perdido nada. Entrégale todo al Señor. Haz esta oración conmigo. Di conmigo, Señor Jesús. Diga conmigo, Espíritu Santo. En esta tarde te abro la puerta de mi corazón. Y quiero que entres a mi vida y que escribas mi nombre en este momento en el libro de la vida, y que no lo borres jamás, para que cuando yo muera vaya al cielo. Espíritu Santo, dígale: te entrego las riendas de mi vida para hacer lo que tú dices en tu palabra, y me rindo a ti. Quiero que tú te manifiestes a mi vida. Quiero que tú me cambies, me transformes, me bendigas, me hagas un nuevo hombre, una nueva mujer. Así como aquellos 5,000 se convirtieron, yo me quiero convertir a ti ahora. Y quiero ser lleno de esas maravillas tuyas. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos hicieron esa oración? Levante su mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Mire qué lindo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Qué maravilloso es el Señor. Dice la Biblia que hay fiesta delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si usted hizo esta oración, yo lo felicito. Usted hizo la mejor decisión de su vida hoy. Y si usted ya es cristiano, llénese del Espíritu Santo. No camine con el agua a los tobillos. Métase a ese río del Espíritu
y usted va a terminar un año 2023 bendecido en la casa de Dios. Amén.